Tenemos aquí un ejemplo del muérdago parasitando a un árbol de tepozán. Es un árbol muy común aquí en algunas zonas del bosque de Tlalpan, sobre todo aquellas zonas que están en transición entre la vegetación nativa, zonas perturbadas. Y vemos aquí cómo esta planta de muérdago empieza a invadir todo el follaje del árbol y acaba por matarlo, porque obtiene del árbol agua y nutrientes. Entonces, las estructuras de penetración de este muérdago, de las cuales se nutre, conocidas técnicamente como austorios, es como si fuese una raíz principal que penetra en el tronco del árbol, le absorbe los nutrientes, acaba, como vemos aquí en esta rama, sustituyendo al follaje, matando al árbol, muriéndose también incluso con el árbol. Entonces, esta plaga, cuando infesta, es muy difícil erradicarla, porque es difícil precisar hasta qué profundidad ha penetrado el austorio. Entonces, la medida más práctica que se ha encontrado ahorita es hacer una poda hasta una parte baja de la rama, esperando que el muérdago no haya llegado hasta allá, o hacer podas sucesivas, que a veces son podas muy fuertes, que acaban deformando la estructura, la arquitectura del árbol, pero que es necesario para poder combatir el muérdago. En ocasiones de una infestación severa hay que derribar el árbol, porque además se propaga por semillas, generalmente son los pájaros, o son por transporte de otras especies, las ardillas también transportan, y se va subiendo de árbol en árbol y acaba cubriendo zonas completas con muérdago, eliminando el arbolaje. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede. Aquí ya prácticamente acabó con el follaje, ya se señoreó de toda esta ramita, y aquí pasa a otras ramas y finalmente termina con el hospedero. Es una plaga que termina con su propio hospedero y que también puede morir. Pero antes de morir ya diseminó sus semillas y se pasó a otros ejemplares. A otro árbol. Aquí se nota muy poco lo que resta del árbol que fue su hospedaje, su hospedero. Su hospedero, sí. Esa parte y esta partecita de aquí de esta rama, sí, es lo que queda exclusivamente de lo que ha dejado el muérdago. Prácticamente esta rama ya no tiene remedio. No, ya no. ¿Sí? Pero si multiplicamos la existencia de este muérdago en las ramas sucesivas, pues vamos a ver que necesitamos prácticamente cortar todo el árbol. ¿Qué porcentaje del bosque de Tlalpan consideran ustedes que está en riesgo de tener la plaga del muérdago ahorita en 2013? El riesgo para el bosque es de todo el arbolado. Es prácticamente todo el arbolado donde el muérdago se va a sentar. Y es que ocupa ciertas especies, pero no es precisamente selectivo. Entonces se va propagando más y más. Llega a parasitar hasta árboles que antes se pensaba que no parasitaba, que era un parásito específico, pero aparentemente no lo es. Su preferencia por los árboles es mucho más amplia. Esto no se ha determinado con precisión, entonces potencialmente todo el bosque puede ser plagado por muérdago. Ese es un problema muy fuerte, muy severo. Hasta ahorita tampoco se ha hecho un estudio que determine qué porcentaje del bosque está plagado. Hay un estudio que hizo ciertamente la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias, a nivel de tesis, donde se detectó el muérdago en algunas zonas. Sin embargo, después de ese trabajo, hemos encontrado que el muérdago se ha extendido a otras zonas, es decir, está ampliando el área de afectación y es muy importante hacer su control antes de que tenga que derribarse un mayor número de árboles que los que ahorita es necesario ya echar abajo. ¿Cuántas especies de muérdago hay en el bosque? Ahorita se han encontrado 2 especies de muérdago, dos géneros de muérdago, 2 géneros, con una especie cada uno. Entonces vamos a determinar cuando encontremos la otra especie,
Este es Cladocolea loniceroides. Hay otra especie, Foradendrum, que es un muérdago amarillo de hojitas más largas que tienen la misma capacidad de infestación. Las dos especies de muérdago de los dos géneros se han encontrado ya en el bosque, según el reporte de la tesis de la Facultad de Ciencias, de la alumna del doctor Zenoncano, pero también lo hemos visto físicamente y lo vamos a tratar de localizar en este recorrido. ¿Y en qué áreas del bosque es donde consideran ustedes que hay más plaga del muérdago? ¿Y cómo les podemos decir a nuestros colegas corredores y visitantes del bosque qué es para que lo identifiquen? ¿Cómo lo pueden identificar? Bueno, se ven como en el árbol de arriba, se ven unas masas diferentes al follaje, unas masas más oscuras en este caso, a veces tienen un verde amarillento, que es la otra especie, y se nota claramente como una mancha en el follaje. Se puede identificar porque es distinto a las hojas del árbol que está parasitando. Se nota muy claramente. Es como ver un manchón ahí. Vamos a tomar un close-up aquí, mira. Aquí acá, a donde nace el muérdago, en la rama, viene la rama normal y aquí se aprecia una especie de tumor, ¿no? Aquí. Y ahí es donde empieza a crecer. A partir de esto, esta es la vegetación del muérdago. ¿Cómo es la hojita del muérdago? Pues es toda esta. ¿Pero cómo son las hojas? Pues, velas, aquí se ven chiquitas, pero llegan a crecer a un tamaño más grande, casi normal, pero también depende de la especie del muérdago. La otra especie. Muy bien.